Sí, fíjate que cuando yo estaba de gira ya viviendo aquí en la Ciudad de México, mi padre murió. Y pues este fue para un detonante para mí de empezarme a preguntar qué sucedía después de la muerte, ¿no? Perdón, ¿y te puedo preguntar de qué falleció tu papá? Mi papá murió a los 51 años, muy joven. Yo tendría 19 años, de un infarto fulminante. Sí. Y te empiezas a cuestionar acerca de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Me llamaba la atención que siempre como seres humanos nos preocupamos más por cuidar el aspecto físico, pero el alma siempre al final del día es la que está en juego, ¿no? Y es lo que yo sentía, una soledad que se acrecentaba cada vez más en mi habitación de un hotel, ¿no? Y siempre me llamaba la atención porque en una habitación de un hotel ha terminado la vida de muchos músicos que yo admiraba, la vida de Hendrix, recientemente la del baterista de Foo Fighters, Tyler Hopkins, y decía, bueno, es que en una cuestión de vacío existencial, de repente es cuando estás a solas, cuando vienen todas estas cuestionantes, y de repente pues dices, pues mejor tomo un arma y lo que sigue, como Kurt Cobain, ¿no? Y curiosamente en la soledad de la habitación de un hotel fue donde encontré las respuestas, ¿no? Yo era una persona que me gusta leer mucho. Entonces leí mucho de esoterismo, de metafísica, de religiones. Crecí bajo la supervisión de una educación religiosa con monjes, con sacerdotes, conociendo un Dios muy lejano que no conocía, que yo sentía que lo conocía, pero... ¿Pensabas que existían muchas vidas, reencarnaciones? Pues es que había tantas esto? propuestas espirituales. ¿Y eso satisfacía esa necesidad en tu interior? No, porque yo leía esos libros y de repente yo encontré la respuesta hasta que abrí un libro que está... siempre en los hoteles hay un mueble. Ajá, el buró que está ahí en medio. Y curiosamente, una noche abrí ese mueble y encontré un Nuevo Testamento. Entonces dije, bueno, ya le di oportunidad a tantas propuestas religiosas de voy a leer. Y empecé a leer el libro de Mateo, me acuerdo, y leí algo recuerdo que es Mateo 16:24, que dice que de qué aprovecha el hombre si gana el mundo, si pierde su alma. Y en ese momento tú te encontrabas en un momento importante. Yo sentía que mi alma se estaba perdiendo, ¿no? En realidad, pues somos seres espirituales, tenemos necesidad de trascendencia. Y mi alma anhelaba algo más contundente, algo que sosteniera el universo que yo vivía, ¿no? Y encontré en ese versículo el cuestionamiento que yo pensaba, mi alma se estaba perdiendo, ¿no? Yo estaba a punto de, pues prácticamente decir, pues ¿qué sigue, no? De darte un balazo, ¿no? Porque en realidad la depresión que viene después de una soledad es muy fuerte y yo sé que muchos músicos la sufren. Por eso a veces pues encuentras sustancias que te sacan de este mundo de vacíos, ¿no? Para ya no pensar en eso. Para ya no pensar en eso, ¿no? ¿Y cómo fue en ese momento que sentiste que Jesús se acercó a ti? Pues mira, yo dentro de mi corazón dije, Dios, si tú existes, quiero conocerte, ¿no? Porque yo veía el universo y como creativo, a mí me encantaba leer las portadas de los discos y ver quién produjo, quién compuso la canción. Y yo decía, yo cuando veía un ser humano, veía la naturaleza, yo quiero conocer al creativo de este mundo, del universo. Siempre había dentro de mi mente que había alguien que me había diseñado y que había creado el universo. Y es el que yo quería conocer, ¿no? Primero, pues, después me encontré con que mi hermano mayor había aceptado a Cristo, ¿no? Me encontré con un Jesús que no conocía, porque yo conocía el Jesús tradicional, este que vemos en Semana Santa, que fue crucificado y ahí se quedó, ¿no? Pero no conocía a Jesús resucitado, al que había dado su vida, el que había perdonado, el que me había dado eternidad. O sea, conocía a Confucio, Mahoma, que eran grandes líderes, pero que estaban en su tumba, sepultados. Pero Jesús era distinto porque él había resucitado, entonces tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Y esto lo empecé a encontrar en las Escrituras. Y abrirle mi corazón a ese Dios fue, yo creo que la decisión más importante, porque ese vacío que había en mi alma era llenado por alguien que no vivía en un templo hecho de manos, porque es lo que decía la palabra, no es un Dios que habita en una estructura. Yo antes iba a una iglesia y sentía que estaba Dios por la altura del techo, por la soledad y quietud, pero cuando descubrí que era un Dios que viene a morar en tu corazón, para mí me voló la tapa de los sesos, ¿no? Y actualmente sigues en la música comercial, sigues con Rostros Ocultos, pero tienes un propósito aún mayor en tu vida.
Claro, bueno, pues para mí el propósito, pues primero conocer a Dios y conocer ese diseñador inteligente que me diseñó a mí, que te diseñó a ti. Somos seres humanos irrepetibles. Yo cada vez que veo la creación, vivo agradecido de conocer al Dios de la creación. Y esto me ha motivado para compartir a través de mi vida que hay una esperanza, ¿no? A través de la depresión, de la adicción, de la soledad. Guadalajara tiene el índice más alto de suicidio en jóvenes. Y yo sé que mucha gente atraviesa este vacío que los lleva a tomar decisiones muy difíciles en su vida, que si conocieran al Dios que los diseñó, que los ama tal como son, que no los quiere cambiar, que solamente quiere tener una relación con ellos, es muy importante para mí. O sea, que la gente conozca ese regalo que yo alguna vez tuve y encontré el manual de vida, que es esta, pues mucha gente dice la Biblia, el libro más cuadrado, pero digo, cuando alguien diseña algo, le da un manual de instrucciones, y para mí la carta de amor más preciosa que hay pues son las escrituras, ¿no? Entonces, para mí leer las escrituras es como entrar en un mundo que desconozco y que me ilustra cómo vivir, cómo Arturo Ibarra puede vivir y cómo puede amar a otros seres aun cuando me hacen daño, aun cuando en mi vida hay sufrimiento, cuando hay dolor, cuando hay contracorrientes que de repente me llevan a pensar, Dios, ¿qué quieres de mí? Saber que Él sostiene mi universo cambia mucho la perspectiva, ¿no? ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!